Bueno, hoy tenemos que ver entonces derivadas parciales sucesivas. Con sucesivas, yo me refiero al hecho de que, a ver, en análisis 1 lo han usado. ¿Se acuerdan que yo tengo una función de una variable? A esa función le puedo calcular la derivada primera. Pero la derivada de una función es otra función, y entonces a esa función yo la puedo también derivar. O sea que si yo de acá derivé una vez, yo puedo derivar de nuevo, con lo cual obtengo la derivada segunda, ¿sí? Derivada segunda la usaron en máximo y mínimo, qué sé yo. Acá es parecido, pero se empieza a complicar un poco, porque si yo, por ejemplo, tengo una función de dos variables, puedo derivar con respecto a esas dos variables, como vimos la otra vez, entonces tengo dos derivadas primeras. Lo voy a poner así porque no tengas un cuadrito acá. Yo puedo obtener la derivada primera respecto de x. O con la otra notación, derivada de z respecto de x. Y también tengo la derivada primera respecto de y, o sea, derivada de z con respecto a y. Y pasa lo mismo que acá. La derivada de una función es otra función. Y la puedo volver a derivar para obtener derivada segunda. El tema es que ahora esta función también, en general, es una función también de dos variables. Entonces yo de acá puedo derivar respecto de x de nuevo o respecto de y. Si yo esta, que ya era una derivada primera respecto de x, la derivo de nuevo con respecto a x, voy a obtener la derivada segunda respecto de x dos veces, o en la otra notación se escribe así. Se escribe así, ¿sí? Se lee derivada segunda de z con respecto a x dos veces. Es como que para la x es un cuadrado, y en el numerador, como ese cuadrado estaría en el simbolito de derivada parcial. Ahora, si yo a esta derivada respecto de x la derivo con respecto a y, voy a obtener la derivada segunda primero con respecto a x y ahora con respecto a y. O sea que en la otra notación se escribe así, derivada segunda de z, que ya estaba derivada respecto de x, y ahora lo derivo respecto de y. Fíjense que las notaciones se leen distinto. La notación esta de z2'' se lee de izquierda a derecha. O sea, esto me dice que la función primero la derivé con x y después la derivé con respecto de y. Esta otra notación se lee de derecha a izquierda. O sea, esto me dice derivada segunda de z primero con x y después con y. Bueno, eso es con respecto a la primera derivada de z con respecto a x. La puedo derivar con las otras, de nuevo, con cada una de las variables, ¿sí? Si ahora parto de esta, de la derivada respecto de y, pasa algo parecido. Yo voy a tener, puedo hacer así, derivada de z, que ya estaba derivado con y, lo derivo con respecto de x. O sea, esta la derivo respecto de x. O, en la otra notación, va a ser derivada segunda de z, que ya estaba derivada respecto de y, y ahora lo derivo con respecto a x. Y si a esta la vuelvo a derivar con respecto a y, voy a obtener una derivada segunda con respecto a y dos veces, o sea, derivada segunda de z con respecto a y
2 veces. O sea que yo ahora tengo, en principio, porque vamos a discutir algo acá, 4 derivadas segundas con respecto a x 2 veces, con respecto a y 2 veces, y estas dos que son las derivadas cruzadas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Son la derivada cruzada, profe? Se llaman derivadas cruzadas, porque es como que derivé con una y con la otra. Se llaman así. X 2 veces, Y 2 veces, y estas que son cruzadas. Una vez una variable y otra vez otra variable. Yo digo que en principio son 4, porque tenemos que demostrar ahora en un ratito que estas dos derivadas son iguales. Pongo acá. O sea, es un teorema que lo tenemos que ver ahora, que demuestra que no importa el orden que yo derive, mientras tenga la misma cantidad de derivación con respecto a cada variable, las derivadas de esas cruzadas son iguales. O sea, no importa el orden de derivación. ¿Va? Si bien la nomenclatura me dice exactamente cómo fue el orden, no interesa o no importa cómo yo lo haga, van a dar lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo. Estas serían las derivadas segundas. Todo esto lo puedo seguir expandiendo. Supongamos que haga derivada tercera, o sea, derivo de nuevo, y va a ser algo así. A ver, yo de acá, de nuevo, voy a poder derivar respecto de x y respecto de y. Si yo derivo respecto de x, va a quedar derivada tercera con respecto a x 3 veces. O en la otra notación, derivada tercera de z con respecto a x 3 veces. Si en vez de derivar con respecto a x, derivo con respecto a y, voy a obtener derivada tercera, son siempre derivadas terceras ahora, que ya estaba 2 veces con respecto a x, y ahora derivo respecto de y. O en la otra notación, derivada tercera de z, que estaba 2 veces con respecto a x, y ahora una vez con y. O sea, si se empiezan a ver, se empieza a armar un árbol medio grande, ¿no? Esto va a ser, por ejemplo, derivada tercera de z, que ya estaba una vez con x, una vez con y, y ahora la derivo de nuevo con x. Esto va a ser derivada tercera de z, una vez con x, una vez con y una vez con x. Derivada tercera, que ya estaba una vez con x y una vez con y ahora de nuevo con y. O sea, derivada tercera de z, que ya estaba una vez con x y 2 veces con y. O sea que acá lo puedo poner así. Esto es x una vez, 2 veces con y. Acuérdense que esta es de izquierda a derecha y esta es de derecha a izquierda. Bueno, a ver, si voy un poquito más rápido, derivada tercera. Esto ya estaba una vez con y, una vez con x y otra vez con x ahora. O sea, derivada tercera de z, que ya estaba una vez con y, una vez con x y ahora una vez con x de nuevo. Así que acá lo puedo, estas 2 veces con x, las puedo unir en esta notación y pongo derivada con x 2 veces. Derivada tercera, ya estaba una vez con y, una vez con x y ahora de nuevo con y. O sea, va a ser derivada tercera de z con una vez y, una vez x y una vez y. O sea, de cada una voy sacando 2, ¿sí? Y se ve por ahí todavía, sí. Me quedan estas dos.
¿Se ve ahí? Casi no se ve ahí. Bueno, lo pongo acá así. Va a ser derivada tercera, que ya estaba dos veces con y una vez con x ahora. O sea, derivada tercera de z, que ya estaba dos veces derivado respecto de y ahora lo derivo una vez con respecto de x. Se me fue el pizarrón, no hay que ver. Bueno, lo pongo acá en lo que creo que se ve todavía. Si a esta, que era dos veces con y, la derivo una vez más con y, voy a obtener derivada tercera tres veces con y, o sea, derivada tercera de z con respecto a y tres veces. ¿Se ve, no? Sí. Sí, ¿no? Sí, profe. Yo ahora lo que voy a ver, o sea, yo recién dije que, vamos a demostrarlo esto, pero las derivadas cruzadas son iguales, o si lo digo un poco mejor, no importa el orden de derivación, sino cuántas veces se deriva con cada variable. Entonces, acá yo puedo encontrar que muchas de esas derivadas son iguales, porque, por ejemplo, esta derivada, la voy a poner en verde. ¿Se ve que es verde en el pizarrón o no? ¿Se ve verde ahí? Sí, profe. Bueno, esa dice dos veces con x y una vez con y. Esta que está acá tiene dos veces x y una vez y. O sea que esta es igual a esa. Y tengo, por ejemplo, ahora, y va a ser igual también a esta que está acá. Las tres que están en verde, si se fijan, es una vez y dos veces x, una vez y dos veces x, una vez y dos veces x. O sea, esas tres que están en verde son iguales. Van a dar iguales. Y si hago lo mismo con las que son parecidas, por ejemplo, esta, la hago en rojo, dice dos veces y, una vez x. Esta tiene dos veces y, una vez x, y dos veces y, una vez x. Esas tres que están en rojo también son iguales. O sea que derivadas terceras distintas voy a tener una, las que están en verde, dos, las que están en verde, tres, y esta última, cuatro. O sea que tengo cuatro derivadas terceras distintas. ¿Vamos? Bueno, y así lo podría salir, ¿no? O sea, puedo hacer derivada cuarta, quinta, lo que sea. ¿Me siguen, sí? Borro. Desde un punto de vista de definición, o sea, si yo defino cómo es la derivada parcial sucesiva, ¿se acuerdan que a ver, la clase pasada dijimos que si yo tengo z, función de dos variables, ¿sí? Habíamos definido que la derivada parcial de z con respecto a x en esa notación o en esta notación se definía como el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental de la función donde yo incrementé solamente a x, pero no incrementé a y, menos la función sin incrementar. Esa es la definición de derivada parcial. Y la definición de derivada, bueno, la otra derivada es lo mismo, pero con y. Es el límite para delta y que tiende a 0 de
función incrementada, solamente incrementada y, menos función sin... Uy, puse cualquier cosa ahí. Función sin incrementar sobre delta i. Eso son las definiciones de derivadas parciales. Si yo ahora quiero definir de esa misma manera cómo sería la derivada segunda con respecto a x dos veces, o sea, derivada segunda de z con respecto a x dos veces, yo lo voy a definir así, va a ser límite de delta x que tiende a 0. Yo para obtener esa derivada partí de la derivada primera, o sea que va a ser el cociente incremental de la derivada primera, donde lo vuelvo a incrementar a x, pero no ahí, a x porque estoy haciendo de nuevo derivada respecto de x, ¿sí? Menos la derivada sin incrementar sobre delta x. Si hago la derivada segunda de z con respecto a x y después con respecto a y, esto va a ser... parece que esta notación se ve al revés, ¿sí? Vamos a ver por qué se ve al revés. ¿De dónde viene eso? Va a ser límite. Esta es una derivada que primero era con x y ahora es con y. Entonces, voy a tener acá abajo delta i, es un límite con delta i. Acá me falta poner esto, ¿no? Yo tengo que aclarar que esa derivada es una derivada respecto de x. Va a ser la derivada respecto de x a la que ahora incremento a y. Bueno, se entiende, no es tan difícil, digamos, ¿no? Yo me siento algo que muy abajo el pizarrón. Me faltan las otras dos, pero creo que más o menos se imaginan cómo se hace. A ver, si yo hago la derivada segunda con respecto a y dos veces, o sea, la derivada segunda de z respecto de y dos veces, eso va a ser el límite de delta i que tiende a 0 de un cociente incremental. Abajo voy a tener delta i. Y esto es, yo partí de la derivada respecto de y y volví a derivar respecto de y, o sea que incrementé de nuevo a la variable y. Bueno, me sigue, no es tan difícil, digamos, de razonar cómo se van armando esas expresiones, ¿no? ¿Me sigue? Sí. Sí, profe. Bueno, respecto a la notación, ¿por qué? O sea, si bien parece más sencillo, en realidad es más sencilla la primera como notación, la segunda tiene un par de ventajas, o a mí me gusta más, tiene alguna ventaja, porque yo voy a definir eso, se llama operador diferencial. O sea, fíjense que acá no tengo z, ¿no? Es algo que me está diciendo, a lo que me pongas acá yo lo derivo. Es una forma de indicar que yo voy a derivar respecto de x. Entonces, si yo a eso se lo aplico a z, incluso lo puedo poner así. Es una forma de indicar, esto va a derivar a lo que haya acá. Por eso después queda derivada de z respecto de x. Y uno pone directamente esto. Si yo esta, que era la derivada primera de z con respecto a x, lo derivo ahora con respecto a y,
Yo voy a tener así. A ver. De nuevo, esto es una forma de indicar a lo que me pongas acá lo voy a derivar respecto de y. Es un operador. Entonces, en este caso, lo que tengo dando el corchete no es una función, sino que ya es una derivada. Por eso cuando yo aplico eso ahí, me queda así, derivada segunda de z, que ya estaba con respecto de x, y ahora agrego esa derivada respecto de y. ¿Se entiende la idea de cómo se ve eso? Eso es un operador diferencial. Va a derivar o va a aplicar derivada parcial respecto de y a lo que esté acá. Yo recién no lo hice, pero en el cuadrito ese que se empezó a armar el arbolito era así, estaba z. ¿Sí? Salen las dos derivadas primeras. Derivada primera respecto de x, derivada primera respecto de y. Y habían puesto acá derivada de z respecto de x y derivada de z con respecto de y. Si yo quisiera indicar en estas flechitas qué le pasó a z, la mejor forma de hacer eso es como que yo acá, en la flecha esta, podría haber puesto así. Voy a derivar respecto de x. O sea, estoy indicando que a través de esta flecha, lo que hice fue derivar respecto de x. O sea, con esta notación, yo estoy indicando que hay una operación de derivación respecto de x. Y en esta flecha de acá voy a derivar respecto de y. Por eso esa notación se usa más y después vamos a ver que en la parte diferencial también tiene una aplicación, pero con la otra notación, esa de apóstrofo con x, yo no podría poner acá en la flechita, como que no, le falta forma a eso. Esto sí me indica que esa flecha me está derivando respecto de x y esta flecha derivando respecto de y. Y acá lo podría haber puesto cuando hicimos las derivadas segundas. Bueno, voy a derivar respecto de x de nuevo. Y acá voy a derivar respecto de y. Entonces acá voy a tener derivada segunda de z con respecto a x dos veces y derivada segunda de z que ya estaba por una vez con x y ahora una vez con y. ¿Me sigue, no? ¿Se entiende el...? ¿Sí? Sí, profe. Sí. De todas formas, el tema de notación, ustedes lo van a ir en el ejercicio que vayan haciendo, que esto venía aplicando en otras cosas, lo van usando como les convenga, o sea, no hace falta aplicar sí o sí una notación a la otra. Por ahí la de z, o esta, bueno, z' con respecto a x es más chiquitita, entonces en algunos lados usan esa o usan la otra, es lo mismo. Por ejemplo, o sea, hacemos un ejercicio de ejemplo y después tenemos que demostrar, nos falta todavía demostrar que las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Que es un teorema que es un poco largo. Bueno, yo entiendo que ustedes todavía no han hecho ejercicios de derivada, pero con lo cual yo necesito que por ahí tengan un poquito más de gimnasia en derivación, pero supongamos que, no sé, x al cuadrado menos y al cuadrado más e a la x y. O sea, inventé eso acá. Una función. Supongamos que el ejercicio pidiera calcular todas las derivadas segundas. Todas las derivadas segundas. Yo para llegar a las derivadas segundas tengo que calcular las derivadas primeras. O sea que tengo que hacer todo el caminito, lo tengo que hacer igual, ¿no? Entonces, si eso es z, yo voy a decir que la derivada de z con respecto de x va a ser, a ver, yo más o menos entiendo que se acuerdan tabla de derivada, o sea, derivada de seno es coseno, ¿sí? Vamos a incluso, a ver, vamos a ver un poquito para que sea más, vamos a poner x nomás, para que vean cómo cambian a unos lados. La derivada de seno es coseno de y por la derivada del argumento. Como estoy derivando respecto de x, mi variable es x, o sea que va a ser por 2x más e a la x. La derivada de e a la x es e a la x.
¿Siguen, sí? Sí, profe. Derivada primera respecto de i. Va a ser, como seno tiene i ahí adentro, entonces también es función de i. Va a ser derivada de seno, que es coseno, por la derivada del argumento. La derivada del argumento, como estoy derivando respecto de i, va a ser menos 2i, porque esto es 0, y esto es menos i cuadrado, va a ser menos 2i, más la derivada de esto respecto de i es 0, así que no aparece, se va. ¿Sí? Bueno, ahí tengo las dos derivadas primeras. Esas son las dos derivadas primeras. Vamos a hacer acá derivadas segundas. Voy a tener derivada segunda de z con respecto a x dos veces. O sea, tengo que tomar esta derivada y derivarla de nuevo con respecto a x. Y acá se empieza a hacer un poco más largo, porque ahora, cuando yo derivo respecto de x, acá tengo u por b. Me tengo que hacer el producto de funciones, ¿sí? 2 es una constante, o sea que el 2 lo puedo dejar afuera de toda la derivación esa. Y va a ser derivada del primero. Derivada de coseno es menos seno. Es menos i cuadrado. Por la derivada del argumento, 2x. Ahí derivé el primero. Por el segundo sin derivar. Acuérdense que el 2 yo lo saqué afuera de la derivada. O sea que ese 2 ni lo veo. Estoy derivando coseno de x cuadrado menos y cuadrado por x. Más primero sin derivar, coseno de x al cuadrado menos y al cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada de x, la pongo acá, es 1. ¿Sí? Con eso yo derivé el u por b. Más la derivada de e a la x es e a la x. ¿Ah? Yo podría acá, no puedo hacer mucho, ¿no? Podría arreglar un poquito esa expresión, o sea, simplificar un poco, no puedo hacer tanto, o sea que si yo lo acomodo un poco, yo lo haría así. Tengo ese 2. Acá tengo un signo menos y acá tengo un signo más. Entonces voy a poner primero la parte positiva y después la parte negativa. No puedo sacar factor común porque no tengo, entonces voy a hacer menos 2x al cuadrado, seno de x al cuadrado menos y al cuadrado, cierro corchete, más e a la x. Y ahí cerré yo la derivada primera, la derivada segunda respecto a z, respecto a x dos veces. ¿Ah? Voy a hacer ahora derivada cruzada, una de ellas. Supongamos que hago, ya estaba con respecto a x y ahora con respecto a y. Esa notación, o eso me está diciendo que primero con x y después con y. O sea, primero con x ya la hice, ahora tengo que hacer esta con respecto a y. Si yo derivo eso respecto a y, 2x es una constante, o sea que va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Ya? ¿No? Bueno, la constante por la derivada de la función. La derivada de coseno, porque aquí tengo función, porque viene ahí adentro. La derivada de coseno va a ser menos seno de x al cuadrado menos y al cuadrado por la derivada del argumento del coseno, que como estoy derivando respecto de y, va a ser un menos 2i. Y si a esto lo simplifico un poco, tengo un menos por menos que se hace más, tengo un 2 por un 2 que se hace 4,
Y si acomodo todo eso va a quedar así, 4xy seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. El menos con el menos, el 2 con 2, 4, y viene x y viene y. ¿Ah? Esa es la derivada segunda de z, primero con x y después con y. Si yo ahora quiero hacer la otra derivada cruzada, o sea, primero con respecto a y después con respecto a x, lo que me está diciendo es que primero con respecto a y, que es esta, y a esta la tengo que derivar respecto de x. Si yo derivo esto respecto de x, menos 2y es una constante para esta derivada, entonces me queda menos 2y por la derivada de coseno, es menos seno del argumento, por la derivada del argumento, estoy derivando respecto de x, o sea que me queda acá 2x. Y si lo arreglo un poquito, me va a quedar menos con menos hace más, 2 por 2 es 4 y xy, o sea que me queda 4xy seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Y si se fijan, pasó lo que dijimos recién. Estas dos derivadas dan iguales. O sea, no importa por dónde yo lo derivo, mientras haga la misma cantidad de derivaciones con cada variable, la derivada tiene que dar lo mismo. ¿Vamos? Si hago la última, como para terminar el ejercicio, va a ser derivada segunda de z respecto de y dos veces, o sea que tengo que tomar esta derivada y derivada respecto de y, me pasa lo mismo que con la primera, la de x, tengo un u por b, el menos 2 es una constante, o sea que puedo hacer menos 2, tengo que hacer u por b, o u por b. Derivada de coseno es menos seno de x al cuadrado menos y al cuadrado, por la derivada del argumento, menos 2y, por el segundo sin derivar, más, primero sin derivar, por la derivada del segundo que es 1. Y ahí se puede, bueno, acomodar un poquito las expresiones así. ¿Se entiende más o menos? Porque se va a cortar en breve, así que lo voy a empezar de nuevo. ¿Duda con eso? Profe, una duda nomás. Sí. ¿Es lo mismo poner un solo diferencial con las dos variables que un diferencial para cada variable? No te entendí. A lo que voy, que vos a veces en el denominador ponés dx por dy, o a veces dxy. No, siempre ¿Me tiene que entiendes? estar de x y de y. Ah, claro, no puede ser un solo diferencial con las dos variables juntas. Sí, primero, guarda, ¿no? No es de ni diferencial, es un símbolo de derivada parcial. Yo te entendí qué es lo que quisiste decir, ¿no? Pero no es de x, es un 6 al revés en realidad, ¿sí? Es un símbolo especial para esto. Pero yo sí o sí Claro, tengo que claro. poner, no sé, si yo tengo derivada tercera de z, yo no puedo poner, no sé, ¿cómo sería? Así. No, tiene que ir sí o sí, no sé, x y x, por ejemplo. Cada variable lleva su simbolito ese de derivada parcial. Lo que sí puedo hacer es poner derivada con respecto a x dos veces y una vez con respecto a y. Y si yo sumo acá tengo 1 más 2, 3, es una derivada tercera. O sea, tiene que coincidir el 3 de derivada tercera con la cantidad de sumas de exponentes de abajo, que lo quiero ver así, ¿no? ¿Vamos? Como para tomar esto como ejemplo, ¿no? Eso me está diciendo derivada tercera de z con respecto a y la primera vez y después dos veces con respecto a x, ¿sí? O sea que si yo quisiera
seguir exactamente el orden que me pide esto, yo tendré que tomar la z. La tengo que derivar una vez con respecto a y, para que me quede la derivada de z con respecto a y. Ahí cumplí con esta partecita. Y después me pide dos veces con respecto a x, o sea, tendré que hacer derivo una vez con respecto a x para obtener derivada segunda de z, una vez con y una vez con x, y de nuevo con respecto a x para que me quede derivada tercera de z. Fíjense, yo podría poner así, una vez con y, una vez con x y una vez con x, de nuevo. O a eso yo lo puedo agrupar como derivada tercera de z y x dos veces. ¿Ah? Eso es el orden en el que me lo pide esto. Pero, por lo que dijimos recién de que las derivadas cruzadas son iguales, muchas veces en el ejercicio, algunas derivadas son más fáciles que otras. Entonces, yo puedo ir por cualquier caminito, y que sea más fácil en el ejercicio, para obtener esa derivada, a lo mejor no siguiendo ese orden, sino siguiendo un orden que sea más sencillo, mientras yo respete que tengo que hacer una derivación con respecto a y dos derivaciones con respecto a x. ¿Entienden, no? O sea, a lo mejor es más fácil primero empezar con x, después con x de nuevo, y al final una vez con y sería lo mismo. ¿Ah? Eso lo deciden ustedes en el ejercicio. Desde un punto de vista teórico, si a mí me piden cumplir con el orden, yo debería hacer ese orden que está ahí. Pero como desde el punto de vista práctico, las derivadas cruzadas o las derivadas que cumplen las mismas cantidades de derivaciones con cada variable son iguales, yo elijo el camino que uso. Me siguen con la idea, ¿no? Sí, profe. Bueno, para demostrar eso de que las derivadas cruzadas son iguales, yo tengo ahí una presentación que se les voy a compartir en la pantalla, porque lo vamos a ver el desarrollo ahí para no hacerlo acá. Pero necesito que se acuerden de un teorema de análisis 1 que se llama teorema de Lagrange o teorema del valor medio. Pongo acá O, teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange lo que decía era que, ¿se acuerdan más o menos? Capaz que se acuerdan el versito que decía que f de b menos f de a sobre b menos a. Esperen que no estoy grabando, ¿eh? Sí, estoy grabando. Es igual a f' de c, siempre y cuando el punto C esté entre A y B. Y el teorema en realidad decía, si yo tengo una función de una variable continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, se puede demostrar que f de b menos f de a sobre b menos a, o sea, la función valuada en los dos puntos estos sobre la amplitud del intervalo, me va a dar igual a la derivada de la función valuada en un punto C, mientras el punto C esté dentro de la B. Y geométricamente, esto es análisis 1, ¿sí? Lo que decía el teorema es que si yo tengo una función, no sé, así, y pongo, no sé, por acá pongo A, y por acá pongo B, fíjense que si lo hago así, a ver. Acá tengo un triángulo rectángulo. Si yo uno, a ver, acá tengo, si esto es A, esto va a ser la función valuada en A. Y si esto es B, esto va a ser la función valuada en B. Si yo uno esos dos puntos, voy a obtener una recta secante.
A ver si me sale. Bueno, más o menos. Esa es una recta secante, ¿sí? Si se fijan, f de b menos f de a significa f de b menos f de a, o sea, esta distancia f de b menos f de a. Esto sería f de b menos f de a. Y b menos a es b menos a, o sea, esto es b menos a. Acá yo tengo un ángulo alfa, y si yo hago f de b menos f de a, que es cateto opuesto, sobre b menos a, que es cateto adyacente de ese ángulo rectángulo, esto que está acá es la definición, esto, sería tangente de ese ángulo alfa. Esa es la tangente de ese ángulo. Y f' de c, el punto C va a estar más o menos por acá. No es que está en el medio, ¿no? En realidad no está en el medio, ¿no? Está en algún lado adentro de menos a. Lo que me dice el teorema, desde un punto de vista geométrico, es que a esa recta secante hay una recta tangente que es paralela, así que tiene el mismo ángulo. Yo hago así la recta tangente, más o menos. Porque la derivada de la función valorada en el punto C me da la tangente del ángulo que forma la tangente geométrica. Así que me está diciendo que a esa recta secante hay una recta que es tangente a la función y es paralela a la secante. ¿Se acuerdan del teorema ese de análisis 1, no? ¿Se acuerdan más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo el teorema, porque lo necesito ahora para lo que quiero demostrar. Si bien el teorema ustedes se lo pusieron así, ese era el enunciado del teorema, yo lo voy a cambiar un poquito y vamos a usarlo así. Fíjense que si despejo, lo puedo ver así. F' de C por B menos A. ¿Está? Es lo mismo, nada más que lo pongo de otra forma, porque así lo voy a usar. Yo ahora les comparto la pantalla para que veamos un desarrollo, que es medio largo. Yo igual la filmina ya se la subí la otra vez, así que lo tienen ahí. Para no hacerlo en el pizarrón. Lo tengo acá. ¿Se ve la pantalla así? Sí, profe. Bueno, el teorema se llama teorema de Schwarz o teorema de Clairaut. Se dice más comúnmente Schwarz. Lo que demuestra el teorema es que las derivadas cruzadas, fíjense que es derivada segunda con respecto a x respecto a y después, es igual a la derivada segunda primero con y y después con x, o sea que son iguales. Eso es lo que demuestra el teorema. Y acá está puesto en la otra anotación. ¿Ah? Eso es lo que demuestra el teorema. Repaso del teorema de valor medio es lo que vimos recién ahí en el pizarrón, porque yo lo necesito para el teorema este. Ahí está puesto el teorema como era. Bueno. El teorema empieza desde esta expresión. O sea, esto no es nada, es una expresión que yo invento para desarrollar el teorema. Fíjense que digo que A es igual a la función donde incrementé a las dos variables, menos la función donde está incrementada la variable x, menos la función donde está incrementada la variable y, más la función sin incrementar. Es algo que yo invento, esto no es ni delta, ni el incremento total, no es nada, es A. Yo parto de acá. A esa expresión la voy a agrupar de esta forma, fíjense. Pongo un corchete en los dos primeros términos. En los dos primeros términos, no hace falta, pero lo pongo como para que quede más separadito. O sea, agrego ese corchete como para tenerlo separado así. Y a la segunda parte, no se pierdan, pero fíjense que en la expresión que yo tenía decía menos acá y más ahí. Si yo el menos este lo pongo como un corchete acá,
este más se me transforma en un menos, porque ahora si yo aplico signos me quedaría menos por más, menos. Y menos por menos me queda más. ¿Ah? ¿Me siguen, no? Los estoy agrupando, los estoy como acomodando. ¿Vamos? Sí. Sí, profe. Y ahora se empieza a complicar, por eso lo paro un ratito, porque lo vamos a hacer varias veces. Fíjense, los primeros dos términos. Yo tengo una resta, ¿sí? Tengo esto menos eso. Tengo una resta de dos cosas. Si las comparo, la x, por ejemplo, aquí dice x más delta x. Estoy viendo los dos primeros términos, ¿no? X más delta x, y acá también tengo x más delta x. O sea que en esta resta, la x no cambió. En los dos lados dice x más delta x. Pero la y dice y más delta y, y acá dice y. Es como que la y cambió, hubo variación. Si yo a y más delta y le llamo b, y a y le llamo a, yo puedo aplicar el teorema del valor medio, ese que vimos recién. A ver, y me va a quedar estos dos términos, se me transforman en este. A ver, ¿cómo lo vemos? Yo en esta hago mucho porque después lo vamos a hacer varias veces. A ver. ¿Qué? Volver a repetir esa parte que no Sí, entendí. pero lo quiero hacer acá porque es difícil de entenderlo. Si se fijan, ustedes creo que tienen la presentación, pero decía así. Decía A igual. La primera parte decía así. X más delta X. Y más delta Y. Menos F decía X más delta X. Y. Acá le voy a borrar el A porque en realidad A era más largo. ¿Se acuerdan que ese A que pusimos tenía 4 términos? Yo lo separé en dos términos, dos corchetes. O sea, un corchete con dos términos, un corchete con dos términos. El primer corchete con dos términos es este. ¿Ah? Decía f de x más delta x, y más delta y, menos f de x más delta x, y. Yo lo que estoy diciendo es, me fijo en la x. Acá dice x más delta x más delta x. O sea, no cambió, no hay variación. Pero en lo que hace ahí, sí varió. Acá dice y más delta y acá dice y. O sea, hay un cambio en y. Voy a hacer de cuenta entonces que esto es una función donde solamente me está variando y. X es una constante para esto, porque no hubo cambio para la X. Si yo a este le llamo B, y a este le llamo A, para ponerle las mismas letras que usamos en el teorema del valor medio, ¿sí? Me olvido de la X, porque la X no cambió, es como que no juega. Está jugando solamente la parte con Y. El teorema del valor medio dice que la diferencia de f de b menos f de a, esto para mí es f de b, porque tengo la b ahí, y esto es f de a, porque está la a esa que yo pongo ahí, va a ser igual. Aplico el teorema del valor medio acá. Va a ser igual a f prima, teorema del valor medio pone prima. En análisis 1 no se pone, porque yo tengo una sola variable, esto sería f prima con respecto de x, mi única variable. Acá la variación la estoy haciendo con y. Entonces va a ser f' con respecto a y, es una derivada respecto de y, valuada en el punto C, Y acá, a ver, se complica un poquito porque tenés esas expresiones raras. Yo respeto lo que está acá, ¿sí? X más delta X la sigo dejando porque es parte de la función, pero no es variable. ¿Qué estoy diciendo? Estoy jugando con y nomás. Eso lo dejo como estaba. Ese punto C, en el caso mío, le voy a llamar I sub 1. ¿Es un número, es una constante o es un valor que llama dónde está? Ese es mi C. Y acá le pongo C. ¿Se entiende cómo apliqué esto? O sea, X no cambió, cambió Y. Entonces le apliqué el teorema del valor medio a la parte que tiene Y. Como varió Y, es una derivada, pero respecto de Y.
la parte de X no cambió y solamente cambió la parte de Y. El teorema de valor medio dice que es F' de C. Yo le pongo, en el caso mío de análisis 2, le voy a poner I sub 1, ese es mi C. No le pongo C porque después va a aparecer en otros lados, ¿no? I sub 1 por, estoy aplicando el teorema, B menos A. Si yo hago B menos A, esto es B y esto es A. B menos A va a quedar así. Va a quedar I más delta I, ese sería B, menos A, que es I. Y si resuelvo eso, me queda I más delta I menos I, me queda delta I. O sea que este corchete me da delta I. ¿Me siguen más o menos? Fíjense. Yo vuelvo a la presentación. O sea, lo que vimos en el pizarrón son los dos primeros términos, el primer corchete. En el primer corchete, el que vimos en el pizarrón, vamos de nuevo a ver, la X no cambió, pero la Y sí cambió. Cambió de I más delta I a I. Entonces, a estos dos corchetes les aplico el teorema del valor medio y llego a eso que teníamos en el pizarrón recién. Derivada primera respecto de I, porque estoy jugando con la I. La X quedó como estaba. Ese I sub 1, va a aparecer ahí más en la presentación, es un punto, el punto C. ¿Se acuerdan que el teorema del valor medio? El punto C estaba entre el A y el B. Yo lo voy a poner acá. Por delta I. Lo pongo ahí, creo. Ahí está, ¿eh? El I sub 1, que sería el punto C para el teorema de valor medio, es un punto que tiene que estar entre A y B. Para mí el A es I y el B es I más delta I. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Pero Muy claro. eso fue, o sea, fíjense que acá yo tengo dos términos, ¿no? El primer término viene de resultado de aplicar el teorema de valor medio a los dos primeros corchetes. Y si hago lo mismo para estos dos corchetes, pasa exactamente lo mismo. Fíjense que X no cambió, pero Y sí cambió. Entonces le aplico el teorema del valor medio a estos dos corchetes, igual que recién, la X no cambió. Acá está mal. Eso es X. Bien fácil que lo hacemos. Acá, vengo acá. Eso es tomar el copiado. Ustedes están viendo mi... Ustedes están viendo mi... Esto es X más delta X. Ese es X. Y acá también es X. Bueno, esto es látex, se llama. Una parte de látex. En el apunte, si lo tienen, está copiado. O sea, no hace falta que lo copien. Yo acá lo tuve que copiar desde el apunte, uno por uno, para tenerlo acá, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Estos dos corchetes, la X no cambió, entonces la X queda igual. Y acá tengo I más delta I, acá tengo I, cambio la I, aplico el teorema de valor medio y me queda esa expresión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Y ahora, bueno, ahí yo lo que pongo es que el I sub 1, de acuerdo al teorema de valor medio, el I sub 1 es el punto C del teorema de valor medio. Tiene que estar entre el A y el B. Tiene que estar entre esos dos. Fíjense que si saco factor común delta I, me queda un delta I afuera, y adentro del corchete yo vuelvo a tener una diferencia, un menos, donde ahora acá varía X, no varía la Y. La Y queda igual, pero X está variando. Entonces, si yo aplico de nuevo el teorema del valor medio, pero ahora para X, me queda esto, que es derivada segunda. Ya estaba una vez con respecto a Y, y ahora el teorema del valor medio lo estoy haciendo con X. Por eso me parece una derivada segunda con respecto a X. X más delta X y X, la variación está con X, entonces
el punto C del teorema de valor medio para X le llamamos X sub 1, delta X, delta Y. Y acá pongo de nuevo, el X sub 1 está entre X y X más delta X. ¿Me sigue más o menos, no? Volví a aplicar el teorema de valor medio. ¿Está? ¿Cuál le llamamos, profe? C es el punto entre X y X más delta X. O sea, C en el teorema de valor medio, el punto C es el que el punto está entre el A y el B. Es el punto que está, este es B, y este es A, para el teorema del valor medio. Siempre es F de B menos F de A. Este es B, y ese es A. Yo estoy aplicando teorema de valor medio ahora con respecto a X. Por eso llego a una derivada segunda, porque ya tenía una derivada con respecto a Y, ahora es con respecto a X porque estoy jugando con la X ahora. Bueno, esta expresión, esto yo lo recuadro y me lo guardo. Es una parte del teorema. ¿Ah? Es una parte a la que quería llegar. Sigo el teorema, ¿sí? Vuelvo al origen de todo, a la misma expresión. Yo, si se fijan, esta es la expresión A, la que había empezado. Ahora lo agrupo distinto. Yo parto de nuevo de A, pero lo agrupo en forma diferente. Fíjense, tengo f de x más delta y, lo dejo donde estaba. Y voy a poner el tercer término, que es este. Ese término. Lo pongo en el segundo lugar. Es como que cambio el segundo por el tercero. Cambio este término por ese término. Acuérdense que la suma, la resta es conmutativa. Digamos, yo puedo ponerlo como quiera, ¿está? Y lo agrupo en corchete. Y este término, que me quedaba acá, también le saco, como hicimos recién, el factor común menos, para que me quede este negativo, y este que estaba positivo, como ahora tengo un menos, se me hace negativo. ¿Me siguen, sí? Si hace falta, yo lo hago en el pizarrón. Pasa que yo le puse acá para no gastar tanta fibra. ¿Puede repetir esto último, por favor? Sí, fíjense. Fíjense. A ver. Acuérdense que la expresión esa A, la que yo había inventado para el teorema, dice f de x más delta x, y más delta y, menos f de, fíjense, yo parto de cualquiera de las dos y después las doy vuelta. En el caso de lo que estamos viendo ahora, la segunda parte dice así, y más delta y, voy a borrar acá. El A decía así. El A de cuando partimos, lo hemos puesto así. X más delta X y menos f de X y más delta Y más f de Y. Ese es el A. Si se fijan en la primera filmina del teorema por la segunda, pone esto, eso es A. Cuando hicimos la primera parte del teorema, yo dije así. Puse un paréntesis. Me están viendo la cámara usted, ¿no? Sí, pero no la veo. Voy a cambiar acá si me sale en el... Ahí está. ¿Ustedes ven la cámara, sí? Sí. Bueno. La primera parte del teorema, la que vimos recién, partió de eso y dijo, bueno, le pongo un corchete acá que no hace falta, pero es como para verlo más claro. Y acá yo puedo hacer esta triquiñuela que sería, si yo le agrego un corchete acá, este signo pasa a ser un menos, porque hago menos por más, me queda menos, y menos por menos me queda más. Sí, ¿no? Eso fue lo que hicimos. O si quieren verlo distinto, lo dejo como estaba. Eso es lo que era A. Yo puedo poner así. Esto es igual, menos f de x y más delta y menos f de x y. Es como que saqué un factor común menos o
me la ingenié para que me quede un menos ahí. Si hago menos por más, me queda menos. Menos por menos, me queda más. O sea, no cambió el ejercicio, no cambió el desarrollo, lo expresé distinto. Así lo hicimos en la primera parte de la filmina. Así fue. ¿Ah? En la segunda parte de la filmina, la que estamos viendo ahora, yo empiezo de la misma expresión, empiezo desde A. Este es A. Y lo que hago, en vez de, no voy a hacer de nuevo, digamos, porque lo hice así, en vez de hacer como se hizo recién, lo que hago es así. Dejo el primer término como estaba. Este. Voy a borrar los corchetes. Este término lo voy a mandar para allá y voy a traer este para acá. Estoy acomodándolo distinto nomás. F de X, Y más delta Y. O sea, este término me lo traje acá. Ese término lo pongo acá ahora. Doy vuelta a dos términos. Más F de X, Y. O sea, cambié de lugar estos dos términos nomás. No hice tampoco la gran magia. Y acá de nuevo lo mismo. Pongo un corchete acá y un corchete acá, que no hace falta, pero lo pongo. Y acá pongo un corchete acá, un corchete acá, y por culpa de ese corchete se me hace menos. ¿Siguen, sí? Bien, perfecto. Estoy jugando con la... O sea, vieron que con los teoremas uno dice, ¿y para qué hace todo esto? Y bueno, porque se la rebuscó para poder llegar a demostrar el teorema. Entonces, en la segunda filmina que ahí le estoy compartiendo de nuevo, ese A es la original. Si se fijan en la primera filmina y esta es igual. Cambié un par de términos de lugar y los volví a agrupar con menos, para que me queden de nuevo dos diferencias. Si ya, yo creo que ustedes ya se van imaginando qué es lo que voy a hacer. Voy a aplicar de nuevo el teorema de valor medio dos veces, como hicimos recién. Pero, a diferencia de la primera filmina, ahora, antes variaba Y. Acá le está variando X, porque se fijan, en el primer corchete, en este corchete, acá dice X más delta X y acá dice X. Mientras que Y no varió. Entonces aplico el teorema del valor medio para esta, y la parte de X se me transforma en X sub 2. Ese X sub 2 es el valor que está entre el A y el B. Está entre X, que sería mi A, y X más delta X, que sería mi B, para el teorema del valor medio. La parte de Y no varió, y aparece ese delta X, que sería el B menos A del teorema del valor medio. Menos, hago lo mismo. Entre este y este, la Y no varía, entonces la dejo sin variar, y la X varía, entonces aplico el teorema de valor medio, aparece el X sub 2 y el delta X. Siempre y cuando ese X sub 2 esté entre el A y el B, entre X y X más delta X. ¿Qué hora es todo esto? No me interesa. Ahí terminamos casi. Saco factor común delta X. Y acá, acá le puse de nuevo, fíjense, acá dice Y más delta Y, y acá esa Y no va, ese delta Y no va, entonces vengo acá, vengo ahí, uy, pasé. Bueno. Acá decía Y más delta Y, acá decía Y, saco factor común delta X y me vuelve a quedar de nuevo una diferencia donde solamente varía Y, entonces le aplico el teorema de valor medio, esto ya era una derivada respecto de X, o sea que ahora es derivada respecto de Y, y me queda eso, que está de nuevo en grande, siempre y cuando el Y sub 2 esté dentro de esos valores. Después veanlo mejor, no tienen que verlo o escribirlo. Si yo comparo las dos expresiones finales que llegué en las dos filminas, en la primera filmina habíamos llegado a eso, y en la segunda filmina habíamos llegado a eso. Como A es igual a A, porque yo partí de lo mismo, las igualo. Igualo las dos. Puedo simplificar delta X, delta Y en los dos lados,
y me quedan solamente las expresiones del medio, o sea, la parte de derivada. Y si tomo límite para delta x que tiende a 0 y delta y que tiende a 0 en los dos lados, acá me tapo de mi... ¿Cómo voy a poder sacar esto? Bueno, se me parece ahí, no puedo poner el puntero. El x1 y el y sub 1, a ver, bueno, ahí se me ocultó. Si yo aplico límite, x1 y sub 1, entonces lo muestro en el pizarrón, tienden a x y tienden a y. Entonces, las dos expresiones con derivada, cuando les aplico límite, que tenían x1 y y sub 1, se transforman en x y se transforman en y. ¿Por qué se transforman? Porque yo había puesto, por ejemplo, que x sub 1 estaba entre x y x más delta x. Por ejemplo, con x. Cuando yo tome el límite para delta x que tiende a 0, cuando hago que delta x tienda a 0, esta parte se me hace 0, y me dice que x1 tiene que ser mayor o igual, esto es mayor o igual, que x y menor o igual que x. Entonces, en definitiva, x1 tiende a x. En el teorema de valor medio, yo no lo borré, pero en el teorema de valor medio yo tenía el punto A, el punto B, y el punto C estaba en el medio. Si B tiende a A, si el B tiende al A, y el C tiene que estar siempre adentro del A y el B, cuando el B se me junta con el A, hace que el C tienda al A. O sea, cuando B tiende a A, lo estrangula el C y el C me lo lleva contra el A. Entonces, cuando esto tiende a 0, este punto hace que tiende a X. Por eso, como tomo límite, cuando tomo límite en... A ver cómo vamos a volver acá. Cuando tomo límite de estas dos expresiones, x1 tiende a x, y sub 1 tiende a y, x2 tiende a x, y sub 2 tiende a y. Y me queda demostrado que las dos derivadas cruzadas dan iguales. ¿Se entiende más o menos?